Buenas tardes, sean bienvenidos en la tercera edición de la segunda semana fotográfica a esta institución a la cual todos pueden pertenecer. Ya aprovecho que estamos con un pleno otra vez aquí, que son 24 euros al año, si quieren ser socios. Y decirles, bueno, que estamos muy contentos y que entiendan que al querer, desde la organización de esta semana fotográfica, grabar a los ponentes, pues lógicamente tenemos, digamos, un balance entre las luces, la calidad de las imágenes que hemos solventado apagando las luces, encendiéndolas, etc. Pero, digamos, es el recurso que tenemos para poder ofrecer luego, una vez se monte a través de Isabel Hernández, se maquete la ponencia con las diapositivas y las fotos que ellos ponen, pero también entendemos, por lo menos por el lunes, martes y este miércoles y los días que quedan, que lo realmente importante es el discurso que están ofreciendo los ponentes, aparte de la calidad fotográfica, porque creo que, digamos, están siendo esta semana merecedoras de que el nivel, entendemos, de exposición y de contenido es muy alto. Yo le paso la palabra a Luis Anibarro, que es el coordinador de la semana, para que presente al ponente de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Adrián Rodríguez es un creador, yo diría que único. En todos los desempeños humanos de la historia siempre hemos podido encontrar personajes que han esgrimido un método único. Se me ocurre gente de la literatura como Valle Inclán, del arte como Van Gogh, comunicadores como Jesús Quintero, incluso deportistas, políticos como Gandhi, como Mandela, que nos han ofrecido un método único, muy alejado de la ortodoxia, y que aún así lo han desarrollado con plena convicción de que es el camino para conseguir lograr su creación, ¿no? o su obra. Cuando conocí a Adrián, me dejó claro no porque me lo dijera, sino porque lo vi, me dejó claro desde el primer momento que no es un individuo de tendencia, ni antigua ni en tendencia moderna. Tiene un método muy personal que lo lleva hasta las últimas consecuencias. Desde un punto de vista, digamos, técnico, podríamos decir que la fotografía, pues, igual que la pintura, se basa esencialmente en el manejo de dos elementos, que son la crominancia y la luminancia, el color y la luz. Y él, motu propio, renuncia al uso del color, pero no por decir voy a hacer solo fotografía en blanco y negro, sino el blanco y negro es el camino que lo hace llegar a una abstracción en los entornos que fotografía, de manera que uno, de alguna manera, se olvida de que hay un mundo fuera de esos lugares que fotografía. Nos hace sumergirnos en ese entorno, y en el momento que lo estamos contemplando solo podemos ver cuáles son las sensaciones que ese sitio nos ofrece. Yo creo que su método lo lleva a un refinamiento que lo pone muy cerca de la excelencia. Espero que les guste la exhibición que nos va a dar hoy. Gracias. Y ahora, ¿qué digo yo después de estas palabras? Nos vamos porque ya está todo dicho. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Antes que nada, darle las gracias a la dirección del instituto y a Luis Anibarro, que es el coordinador, por haberme seleccionado este año. Y quiero hacer una ponencia un poco justo al contrario de las que se han hecho hasta ahora, que es el proceso creativo de inicio a final. Voy a hacerlo justo a la inversa, desde el final al principio. Este proyecto que presento es el último que he hecho, entonces cuando Luis me invitó, había finalizado un proyecto que llevo 2 años trabajando, por 2 motivos. Uno, que soy muy lento, y otro, que es en el hierro, entonces no tengo la disponibilidad de estar en el hierro constantemente.
Por eso, como coincidió que acabé un proyecto y que me invitaba a hablar del proceso creativo, después vamos a deconstruir el proyecto. Aquella foto que está al final es la que represento en este proyecto y hoy me decían que si tenía redes sociales o Instagram para ver mi trabajo. Y mi Instagram es esto. Yo soy de la vieja escuela y solo soporte físico. No tengo redes sociales, o por lo menos no pongo mi trabajo en las redes sociales. Voy a hacer una proyección de un audiovisual que crea el profesor para este evento. Que yo llamo colaboradores de mis proyectos, y uno es el que yo llamo el máster, que está allá al final, José Luis González, que me ha enseñado casi todo lo que sé. Otro no está aquí, que es Francisco González, que es el autor de los textos, que es una persona que tiene un talento para escribir sobre arte tremendo. Y el tercero está aquí sentado, que es el maestro impresor responsable de la copia final, Jesús, de Mapper Gráfica. Y sin más dilación, pues empiezo con lo que no es una ponencia, sino simplemente de construir el proyecto. Yo descubrí este sitio en 2013, en Frontera, pero solo hice una foto porque es imposible de acceder, no hay manera físicamente de acceder porque es un acantilado marino con una entrada muy estrecha, que no se puede acceder ni con barco, ni con kayak, sino o descolgándote con una cuerda por la pared.
O años después que descubrí meter un amigo mío, que murió allí también, un pequeño dron, y toda esa fotografía y la mayor parte de las que están aquí y las del audiovisual están hechas con un dron, que me cobró el tributo la naturaleza de dejarlo allí en el fondo de ese mar, porque haciendo el trabajo también se estrelló y se ahogó. Cuando estuve en 2013, como les decía, no pude hacer las fotografías porque solo hice una, solo se puede hacer desde arriba, un esfuerzo, y no era lo que quería, pero cuando conseguí ver desde dentro están haciendo una traducción simultánea porque el señor no entiende el perdón. Como no podía acceder, con el dron me permitió hace 2 años pues poder ver qué es lo que había, porque ya me llamaba a mí la atención, intuía que ahí había un trabajo que realizar. Ahora que tengo aquí delante a mi recién conocido compañero y amigo de fotografía, César Álvarez, hoy voy a hacer un contrapunto a lo que hace él, que el contrapunto no es ni una lucha, ni una competición, ni nada, simplemente un contrapunto, porque como bien dijo él ayer, él es un cazador-pescador que está siempre a la caza de una imagen, que es lo que Enrique Castillo-Bresson decía del instante decisivo. Yo soy todo lo contrario, como le decía, soy muy lento. De hecho, mi hija cuando quiere ir con el coche a algún sitio que la lleve, si tiene prisa va con la madre, porque yo no voy por el camino más rápido, sino por el que más me gusta. Y en la fotografía hago casi lo mismo. Y entonces yo necesito compenetrarme con el sitio que voy, me tomo mi tiempo, voy una vez, otra vez, las que hagan falta, hasta que consigo sacar algo. La mayoría de las veces no lo consigo, porque yo intento fotografiar lo intangible. Y eso es una quimera, y a pesar de que sé que es una quimera, yo lo sigo intentando. Porque, como decía Machado, caminante no hay camino, sino se hace camino al andar. Y entonces, en este camino yo, como hago lo que me divierte y lo que me gusta, al margen de que tenga más o menos éxito, o que sea popular, por eso no tengo ni redes sociales, yo prefiero mostrar mi trabajo así en círculos pequeños y amigos, con trabajo impreso. Ahora quizás haga una exposición en el Hierro con ese formato incluso más grande, pero me iré en julio allí y intentaré a ver si con la gente, con las autoridades de allí se pudiera hacer, porque cuando empecé este proyecto hace 2 años ya me elegí el sitio. Todavía estaba en construcción, que es un oliverio que hay junto al Mirador de la Peña. Bueno, me pongo las gafas porque si no, no veo nada, a seguir la chuleta. Esto lo puedo al revés. Como les decía, Francisco González, que es el autor de los textos que me voy a hacer referencia ahora, él me hizo un dossier para este proyecto, y como él escribe, no escribe, por lo menos yo no escribo, y entonces me voy a apoyar en algunas frases de que él escribió en ese dossier, no completo porque son 2 folios, para que un poco se entienda cuál es el sentido de mi trabajo. Y voy a pasar a leer la primera, que dice: mirar estas imágenes implica un ejercicio de desajuste, de incoherencia. Nos obligan a abandonar la lógica habitual de la fotografía como captura del instante para adentrarnos en una percepción más lenta, más densa. Es lo que les decía antes, de que César, con su talento, pues es un cazador de imágenes y está ahí en la calle buscando, igual que Montse Albeni, que también se dedica a eso, que la tengo aquí al lado. Pero yo no tengo talento para eso, no tengo ni habilidad, ni talento, ni paciencia, y entonces ni me propongo hacer ese tipo de fotografía. Pero sí valoro muchísimo tanto lo que hace Montse como lo que hace César, que está aquí una muestra, porque aunque esté el antípoda de lo que yo hago, lo único que viene a demostrarnos es la variedad de campos que tiene la fotografía para que cada cual encuentre el que más le convenga. Por otro lado, con respecto al proceso, como ya les dije, yo lo que más me gusta de todo el proceso fotográfico es buscar localizaciones. Y es donde más me divierto, buscando localizaciones que me permitan desarrollar una idea. Casi siempre es así. Pocas veces tengo una idea y luego busco las localizaciones para desarrollarla. Pero la mayoría de las veces busco localizaciones y cuando encuentro alguna, que eso sí que no sé explicarles a ninguno por qué algunas sí, otras no. Eso debe estar en el subconsciente de cada uno.
que determinadas cosas te llaman la atención. Yo, por ejemplo, tengo unos compañeros de viaje que están aquí presentes los tres, que una vez al año nos vamos de viaje fotográfico, y la mayoría no me entiende, porque incluso a mi amigo Paul, que lo tengo ya al final, me dice que mis fotos no son representativas de los lugares donde vamos. Y para mí eso es un piropo, porque yo no pretendo nunca representar, y como busco representar lo intangible, y eso es prácticamente imposible, pues en ese bucle estoy siempre. Pero bueno, como el ratón que da vueltas en el cestillo ese, pues así estaré yo, pero mientras tanto me divierto. Veo que está el público muy poco colaborador. No sé si Luis va a tener que sacar el micrófono por ahí, que está pendiente. El discurso es muy interesante como para interrumpir. No creo que sea para tanto, no creo que sea para tanto. ¿Leo otro poquito o alguien quiere hacer alguna aclaración? Hice la proyección del audiovisual al principio, para que lo viesen. Ahora, entre todos, debatimos y al final lo vuelvo a poner, porque a lo mejor en lo que hablemos ahora, pues alguien encuentra una justificación a por qué hago lo que hago. Porque, evidentemente, con una imagen única es muy difícil desarrollar un proyecto visual. Con el audiovisual me ha permitido poder hacerlo sin que ocupar la sala, porque además no es plan, porque esto es una colectiva. Y por los digo. Ahí está, Eric Ivo está levantando la mano ahí al final. O mi querido arquitecto está aquí también al principio, Maximiliano. Usar un dron no te quita cercanía a lo que estás fotografiando. Desde luego, si yo pudiera acercarme allí a esos acantilados, me acercaba sin duda, pero es que es literalmente imposible. Fíjate si es difícil que hasta el propio dron, que es así, se estrelló y se ahogó. Yo siempre que puedo, prefiero la cercanía y el contacto directo. Si te ahogaba, merecía la pena. ¿Qué? Si te ahogaba, merecía la pena el resultado. No creo que ahora yo mereciera la pena, pero bueno, no estaríamos nosotros aquí. Pues, estoy dispuesto a hacer muchas cosas por la fotografía, pero no haré. Eric llegó al final que levantó la mano. Han visto que conozco a muchos del público, eso me lo he estudiado. A ver, mi pregunta era en ese sentido, ya que no ves lo que vas a descubrir, si primero das una pasada, observa y todo, y luego ya vuelve por la foto, o si tú volando desde la distancia dices, esta es la foto. ¿Cuál es el proceso? Primero de observación, decidir, porque hay momentos que se ve que hay horas, cosas así, entonces ahí tiene que disparar en el buen momento, hacer mucho, hacer que mejor, pero realmente es que es muy complicado estar haciendo fotos de algo que tú no ves. Lo ves en tu pantalla o en tu cámara, no sé cómo usar el dron, pero realmente es, no sé, como... Me recuerdo un médico que te baja por la garganta y va observando el estómago, ¿no? Y a ver qué fotos sacamos, un poco eso. Bueno, el mando que maneja el dron tiene una pantalla, entonces tú estás viendo lo mismo que ve el dron. Igual incluso hay esas gafas virtuales que tú te las pones, pero no es mi caso. Yo veía en la pantalla lo que veía el dron y de hecho lo dirigía para que me fuera haciendo la fotografía y las composiciones que quería. Cierto es que la primera vez que fui, como iba un poco a conocer el lugar, pues hice como si fuera andando, que siempre lo hago, una inspección, mirando aquí y allá y seleccionando los encuadres que más me gustaban. Ya al siguiente año volví y repetí, porque del frame original hacía un recorte porque me gustaba más, y al siguiente año ya iba a ese frame a llenarlo con el encuadre. Y de hecho este año volveré, porque quiero hacer las fotos en gran formato, a hacerlas en mosaico para tener muchos más megapíxeles, que el dron le fija el punto superior y el inferior y te hace un barrido y te hace las 9 tomas para tener los 300 megapíxeles que quiero para hacerlas en gran formato. Aunque esta que tienen aquí, por curiosidad les diré que es un frame de 3000 píxeles de alto. Eso vendría a equivaler a una cámara de 12 megapíxeles, que es muy poco. Está interpolada a 400% y aún así a mí me da una calidad bastante aceptable. O sea que, como referencia para los que dicen que hace falta una cámara potente, muchos megapíxeles, ahí tiene la prueba. Creo que alguien... Por curiosidad, porque a tu proyecto le has puesto los conceptos de espacio y tiempo. Bueno,
En principio, el municipio donde se encuentra esta localización es el municipio de La Frontera. Y entonces a mí me vino muy bien para poner las fronteras del tiempo, porque quería hacer una analogía entre el tiempo geológico. Esta disyunción columnar se produjo hace millones de años por contacto del agua con la lava, se contrae, se enfrían, se forman esas columnas. Pero esos miles de años después se han ido erosionando, se han ido cayendo, y yo lo que quería hacer era una analogía entre el tiempo humano y el tiempo geológico. Por eso se llama la frontera del tiempo, porque a colación de esto me vino muy bien, y te voy a leer algo que puso Paco al respecto, que por ejemplo dice, hay lugares donde el tiempo no pasa, se acumula. Y hay otro todavía más bonito, a ver si lo encuentro. Estas imágenes nos recuerdan que el tiempo no es solo una medida, sino una experiencia. Por eso le puse la frontera del tiempo. Incluso si se fijaron, el audiovisual está construido de manera que entras como en un túnel, en una cueva. Son 3 imágenes que el zoom del software hace que se vaya acercando más, luego otra imagen que te acerca más, luego hay un desarrollo que son solo columnas y solo paredes, y vuelve a abrirse, que creo que es una de estas de por aquí, una de estas por aquí, se vuelve a abrir. Es como un tránsito en el tiempo. Por ejemplo, a mí, en la Isla del Hierro, hay gente que le parece como que el tiempo va muy despacio, incluso se aburre. Y a mí, al contrario, a mí me encanta, porque ya lo he dicho, soy una persona lenta. Igual que la comida rápida, el fast food y tal, pues yo me gusta hacerlo todo con calma, porque se disfruta más. Estoy convencido de que se disfruta más. Y por eso se llama la frontera del tiempo. Incluso el audiovisual, la música, es de una película de Christopher Nolan que se llama Interestelar, donde un astronauta viaja buscando una solución para la Tierra que está ya en sus últimas, y atraviesa un agujero negro, y cuando vuelve, que han pasado nada más que días, cuando vuelve han pasado años en el calendario terrestre, y se encuentra con su hija, que ya es una anciana, que está en la cama a punto de morir, y él sigue teniendo la apariencia física de cuando se fue. O sea, digamos, la relatividad del tiempo. Y entonces, como yo me considero un investigador del tiempo, estos paisajes me sirven de excusa para poder expresarlo. Que yo entiendo que la mayoría de la gente quizás no vaya a comprender el sentido si no se lo explica. Pero yo, primero, me quiero convencer a mí mismo, y luego, si hay alguien más, pues bienvenido sea. Si no, lo que no quiero nunca es traicionarme a mí mismo. Muchas gracias. Y cuando te vas con tus amigos por ahí de viaje, ¿trabajas otros conceptos? Totalmente. Sí. Está bien esa pregunta, porque evidentemente somos 4, muy bien avenidos, pero cada uno tiene sus inquietudes. Lo que te decía, yo hago solo blanco y negro. Por ejemplo, acabamos de venir de los Pirineos, todo un verdor inmenso y unos contrastes de hojas caducas de árboles entre amarillos, naranjas, verdes y tal, pero cuando yo eso lo paso a blanco y negro es un gris que no tiene mucho sentido. Entonces me dedico a otras cosas, porque yo no soy un fotógrafo descriptivo, sin quitarle valor al que hace fotografía descriptiva, pero no lo soy. Muchas gracias. Felicidades por esta foto, es muy interesante. Según usted está cogida con un dron. Sí. Pero ¿en qué posición está usted? ¿En el mar o en tierra? Porque noto que hay como una fluctuación, un movimiento. Creo que es el mismo dron o es una técnica que usa usted para demostrar esta fotografía. Sí, bueno, ya le entendí, porque además me alegra que usted estuvo ayer también en la ponencia y decía que no sabía nada de fotografía, pero le ha gustado la fotografía, o sea que no es necesario que te guste la fotografía para que puedas emocionarte, con lo que ya al menos creo que hay una segunda persona, bueno, una tercera después de José Luis, que le gusta este proyecto. El dron se mantiene volando. ¿Usted ha visto los cernícalos que vuelan y dejan la cabeza fija y se mueven las alas? Pues lo mismo es el dron. El efecto que usted dice de fluctuación es un efecto hecho con software, que lo que hace es, yo le pongo una imagen fija y hace un pequeño traveling en algunos casos, o zoom, que te la acerca un poquito.
pero es un efecto hecho con software, no lo hace ni el dron ni es una imagen fija, igual que aquella, como si cogiera y hiciera una filmación trasladándome de lado a lado, o como hiciera un zoom acercándome a una parte de ella. O sea, una técnica... Es una técnica hecha después. Yo estoy volando el dron desde tierra, no estoy en el mar. no, parece desde el mar, está muy interesante. Eso es un efecto que creó un documentalista americano que se llama Ken Barnes, porque hizo fotos de las tormentas de polvo en los años 50 en Estados Unidos. Y entonces hizo fotografías, pero cuando hizo un documental con fotografías fijas quedaba como muy poco dinámico, y entonces se inventó con una cámara, filmaba la fotografía fija y la movía un poquito o hacía zoom y tiene más dinamismo. Ahora el software te lo permite hacer con mucha más facilidad. ¿Por dónde vamos? Leo otro fragmento. El amigo Francisco González dice que la frontera no es aquí una línea precisa, sino un umbral difuso. El encuadre de muchas de estas obras parece resistirse a la amplitud, subraya la imposibilidad de abarcar el tiempo en su plenitud. Si se fijan tanto en esta foto que tengo aquí como tal, ninguna está el cielo, todos son encuadres muy cerrados, porque yo no quiero hacer paisaje. Quiero que te centres en una determinada textura o sombra, porque yo hago blanco y negro, pero en realidad hago negro y blanco, porque predomina el negro sobre el blanco, porque yo estimo que en las sombras es donde está el misterio y donde está la narrativa. Y a colación de esto le voy a contar una anécdota de cuando yo estaba en el colegio de pequeño, con mi amiga Vicky Palma, en primero de GB. Nos llevaban de excursión a unas cuevas que hay en Agua García. Entonces éramos unos enanos y veíamos aquella cueva, no nos atrevíamos a entrar porque, madre mía, una cueva aquí y tal, y solo nos asomamos al principio y veíamos la negrura, y ahí pues divagábamos haciendo aventuras, que había un tesoro, que había unos piratas que tenían no sé ni cuántos kilómetros. Y luego esa misma excursión se repite cuando ya eres mayorcito, con 8, 9, 10 años, y ya llevas un mechero, una linterna, y resulta que la cueva no tenía más de 2 metros de profundidad. Pero mientras la cueva era una oscuridad, era una puerta abierta a la imaginación. Cuando se encendió el mechero y veo que no tenía profundidad, se acababa el misterio. Por eso yo juego mucho con las sombras. Y de ahí saco una frase también de Paco González que dice: la densa luz de la sombra. Yo soy un investigador de la sombra. Luego íbamos... tengo otro anecdotario también con respecto a lo que a mí me gustaría hacer. Yo fotografío paisajes, pero me gustaría que lo que fotografío no saliera de la imagen. Leí hace unos años una entrevista a Pedro González, el pintor lagunero, que fue alcalde también de La Laguna, que él durante su carrera pictórica hacía mucha abstracción y al final de su vida hizo algo de figuración y hizo un trabajo del Teide que se llamaba La Montaña, donde hizo un montón de obras en el formato del Teide. Y le preguntaban que cuánto le había llevado ir al Teide una y otra vez a tal, y digo, no, si yo no fui al Teide nunca. Yo la pintura de escena la estudio en mi casa en La Laguna. Yo lo que pintaba es la sensación que tengo del Teide. No me pongo con el caballete delante del Teide a pintarlo. Y eso es lo que yo también aspiro, con la dificultad que como yo no pinto, sino hago fotografías, necesito tener algo que fotografiar. Pero a lo que aspiro es a fotografiar algo sin mostrarlo. Saben que la sombra del Teide es la mayor sombra sobre el mar que existe. Tiene hasta 150 kilómetros de largo. Cuando tú te ves en el Teide, ves la proyección de la sombra del Teide sobre el mar, estás viendo una cosa que no la estás viendo, solo estás viendo su sombra. Por eso mi aspiración y mi quimera es fotografiar lo intangible. David, aquí primera fila. Aquí estoy. En realidad yo creo que me escuchan normal, si hablo normal. Para que te escuchen. No, quizás no. Ok, que nada, en realidad viendo las imágenes y un poco lo que vas contando, me resulta muy interesante, y va también la pregunta por ahí, es, hablando del tiempo, como fotógrafo, trabajas con la luz, y una de las cosas que es más importante a la hora de hacer la foto, es a qué hora vas a hacer la foto, porque necesitas tener unas condiciones
lumínicas para poder conseguir las sombras, los volúmenes y sobre todo en este tipo de fotografías donde no estás expuesto al sol, como quien dice, sino que estás metido ahí. Pues una cosa muy interesante que tienes es que tú miras las imágenes y están muy iluminadas, pero sin embargo yo no te sé decir a qué hora hiciste esa foto, porque no sé para dónde estás proyectando la sombra. Eso es lo que te voy a decir. Y va ligado un poco al concepto que tú vas comentando del tiempo, ¿verdad? Porque está ahí, pero no lo está. Pues respecto a la hora, este proyecto también no es que sea lento y vago, es que también es dificultoso, porque solo tengo una franja que va de las 7:30 a las 8 de la mañana de los días de marea baja. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero, como decía, que soy un estudioso de la sombra y del negro, es que eso que ahora vemos como negros con reflejo brillante, si le da el sol y se seca la pared, es un gris más aburrido. Entonces voy solo de 7:30 a 8 de la mañana los días de marea baja. Entonces tengo mucho más margen. Y siempre antes de que salga el sol. Una vez que sale el sol ya te crea sombras muy duras y yo siempre trabajo con luz difusa. Los fotógrafos de paisajes quieren un día luminoso con un azul y unas nubes algodonosas. Yo lo que quiero es que esté cubierto para tener una difusión enorme. Pero no están hechas antes de la salida del sol. Todas están hechas todas. Un poco más difícil para mí, porque te pide más exposición, o sea, más trabajo para capturar la luz porque hay menos, entiendo yo. Sí, justo cuando empieza a salir lo que es la luz azul de por la tarde, pues la primera luz del alba, que es mucho menos tiempo, esa franja de media hora es la única que está. Por eso me he llevado 2 años, porque he ido 3 veces durante 15 días a estar fotografiando eso. La última ya no pude hacer más porque el dron se ahogó. Bueno, yo tengo una... Una pregunta. ¿No puede también con iluminación con el dron? No. Se podría instalar a lo mejor un flash o tiene incluso el dron una luz, pero es una luz que proyecta hacia abajo, o sea, no podría usarla para iluminar de tal. Yo en mi vida he trabajado con luz artificial. Hay gente que hace auténticas maravillas, Narciso que tiene en la escuela, pues imagínense, pero yo soy muy torpe para luz de flash o luz artificial. Yo te iba a preguntar Pregunte. algo basado en la aseveración que dijiste de que vas de viaje con tus amigos, bueno, mis amigos también, que evidentemente tienen un estilo fotográfico radicalmente diferente al tuyo. ¿Cómo convives con el hecho de que a priori no son los sitios que son, digamos, sitios propicios para tu cosecha? ¿Cómo convives? ¿Buscas incluso en lo perdido o te relajas y lo dejas para otro día? Yo, como soy un explorador y estoy siempre buscando localizaciones, cuando salgo con ellos a hacer fotos me lo tomo como un viaje de amigos. De hecho, todos mis proyectos personales solo voy solo, valga la redundancia, únicamente voy solo, porque hay que ser muy friki para ir conmigo y pasarse allí viendo una roca horas y horas. Digo, ya te he colocado casa aquí, ¿no? Y entonces eso solo lo entiende o uno muy friki como tú, que yo no he encontrado todavía uno muy friki como yo, porque hasta mi mujer me aguanta un ratito. Ya cuando llevo un rato dice, yo me voy porque estoy harto de ver la misma piedra. Eso es media hora al día, tampoco es la... Sí, pero es muy temprano. Eso en este caso, en otros no es así. Ya entrando un poquito en la parte de la edición, te quería preguntar si las imágenes son todo lo que ves o hay partes clonadas o partes... No, en ese aspecto no hay nada clonado ni nada añadido, es tal cual, entendiendo que la fotografía nunca es lo que se ve. Si ponemos como ejemplo, por ejemplo, esa foto que tienes a la espalda, esta parece una foto que es como curva, pero eso es el efecto porque cuando el dron está en el centro está a una distancia y cuando se gira hacia los lados está más lejos y crea un efecto envolvente que en realidad la pared es plana. Pero no hay ni añadido ni recorte, siempre hay porque, sobre todo cuando trabajas con un dron, como se mueve y no puedes ver una pantallita muy pequeña, no tienes un visor que te pegas en el ojo para hacer una composición exacta, lo que hace lo hace un poquito más grande y luego ajustas en edición. Pero no tiene ni mucha edición, que a mí tampoco me gusta la sobreedición, ni tiene añadidos ni recortes. O sea, cuando decía que quería hacer fotos más grandes de esa misma,
no es que hago varias fotos y las uno, sino que tanto si se hace a mano como si se hace con el dron, hace un recorrido, un barrido por la imagen y luego las une. Pero es como si hiciera una única imagen con una cámara. Pero esta tiene muchos más megapíxeles, es la única diferencia. Ahí atrás una pregunta técnica. Tiene alguna foto que se nota el agua totalmente nítida y otra que se con una poco larga exposición. ¿Eso por la circunstancia de la luz que hay en ese momento, que baja la velocidad o de obturación, o porque tú le pones un filtro de energía al dron, o tú usas accesorios en el dron para ese tipo de cosas? No uso accesorios en el dron y además el dron que yo usé es un dron mini que tiene una apertura fija y no puedes hacer ajustes de... Lo más que podrías hacer, como tiene una apertura fija, si quieres cambiar la velocidad de obturación, es poner un ISO más alto, pero si pongo un ISO más alto la velocidad sea más rápida. El movimiento que tiene el agua es el de la luz medida a las 7:30 de la mañana. Me voy a regalar el filtro. ¿Siempre trabajas con dron? No. De hecho, trabajé con dron porque hice un trabajo que me encargó un señor que está aquí presente, don Raima Sieber, que hice un trabajo porque tenía un trabajo muy bonito que era desarrollar el crecimiento de su jardín con el paso del tiempo. Y entonces él me financió el dron para hacer ese proyecto suyo de su jardín, con el que creó un libro personal, y yo lo aproveché para crear mi proyecto hasta que se acabó y no hay dron. Pero el dron es una circunstancia de este proyecto porque no hay otra manera, porque si yo puedo, aunque sea, a mí me llama un poco que soy un poco cabra porque me ando subiendo por los riscos, prefiero ir caminando. Y de hecho mi formato habitual es cuadrado, solo por los requerimientos de este es alargado, pero yo normalmente trabajo con formato cuadrado. Bueno, usted mencionó, me imagino que ha subido al Teide muchas veces porque ahí hay mucho que hacer, ¿no? Yo subía hace muchos años, no viene al caso, pero lo voy a contar. Sí. Hace muchos años, casi no había cámara, mis amigos ya muertos, éramos 4. Bueno, nos quedamos en Altavista. Tuve que subir y fue el miedo y la impresión que cogí al subir el terreno azul que llaman, que lo subí de 4 patas. ¿Vale? Pero me impresionó desde el Teide, lo que vi fue precisamente la sombra del Teide. Le pregunto, y yo pienso, ¿algún efecto tendrá la sombra del Teide, que es inmensa en el mar, en la flora y la fauna marítima? Yo ahí no sabría decirle, pero soy capaz de apostar que no, porque es una sombra que dura muy poco. No sé, la afección de la sombra en el mar... Según el sol va... Sí, pero dura muy poco porque justo en la puesta de sol, que la sombra es muy horizontal, puede ser muy alargada, entonces dura muy poco, pero yo diría que no. Aquí al final tenemos a Francis Pérez, que entiende mucho de fauna marina y quizás le pueda dar una respuesta mejor que yo. No tengo ni idea. Si me dices de fotografía, pero originales biológicas tampoco me atrevo. No va a dejar más que la noche. Pero lo bueno es que usted cuando subió allí y vio la sombra del Teide, sintió una emoción viendo esa sombra tan inmensa. Porque el Teide lo que tiene, sobre todo cuando uno se sube a lo más alto, es que no lo ve. Por ejemplo, si usted subiera a Guajara, que ve el Teide, porque desde el Teide no se ve el Teide, porque está subido encima de él. Desde Guajara la inmensidad del Teide es impresionante, incluso desde otras islas todavía se puede uno notar la dimensión del volcán Teide desde otra isla, que se ve desde toda, incluso desde Fuerteventura. Y además, le voy a dar una anécdota de que es un faro guía de muchísimos canarios, que lo vemos desde casi todos sitios, siempre está ahí presente, es una presencia, valga la redundancia, omnipresente, pero las pateras que vienen de Mauritania, cuando le falla el GPS, van buscando a mucha distancia. Si las sombras son 150 kilómetros, imagínense cuánto sería ver el Teide remontando el horizonte. Y una vez que solo ven agua, que están hasta un mes navegando en un cayuco, cuando ven la puntita del Teide asomar, ya tienen la referencia y ya no usan el GPS, sino se dirigen directamente al Teide.
Y están 2 o 3 días que ya no necesitan GPS porque ya saben dónde tienen que ir. Narciso. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andas? Felicidades por el regreso, magnífico. Pero me quería preguntarte un tornado un poco curioso. Por ejemplo, comentas que tú tienes 3 años. Sí, 3 años. Vale, y quería conocer más o menos cuántas fotos son las que al final hemos llevado al proyecto, con cuántas te has quedado finalmente. Y también una pregunta que me parece súper curiosa es ¿qué te ha hecho darle carpetazo y decir, oye, está terminado? ¿Con cuántas fotos y cómo viste ese cierre? Estuve 3 años distintos en 3 ocasiones. Bueno, tampoco hice muchas fotos porque el dron, el vuelo son 10 minutos como máximo, o sea que tampoco te permite mucho. Pero tampoco necesité muchas imágenes porque, claro, cuando vas la primera vez, ya haces una visualización, ya te quedas con lo que quieres hacer la segunda que ves, vas a hacerlo hecho y ya tienes el encuadre decidido. Incluso ahora, cuando vaya esta vez a hacer nuevas fotos con otro dron, como las quiero hacer de más tamaño, ni siquiera me va a ser muy fácil porque ya sé el encuadre que es, lo único que voy a hacer es con más megapíxeles, pero es repetir el mismo. Y la luz es exactamente la misma siempre, porque es luz difusa a la misma hora de la mañana del verano, y entonces es fácil repetir. Pero claro, es un proceso que por eso me ha llevado ir 3 años. Y con lo que decía, que porque doy finalizado, en este caso a lo mejor tiene más recorrido porque quizás haga una exposición, pero es la primera vez que lo hago. Cuando creo que tengo el proyecto acabado, en este caso, en este portfolio, en esta caja portfolio, hay 12 imágenes, tengo otras 12 que podían completar, pero para mí ya está acabado y a partir de ahora todos mis proyectos los quiero acabar con una caja portfolio, para mí. Porque ¿sabes lo que pasa? Y te pasará a ti, a todos, que acumulamos teras y teras y teras de imágenes y la gran mayoría son esperando que llegue un momento para que si las edito, que si no las edito, pero yo prefiero hacerlo así para que cuando me haga viejecillo, más viejecillo, pues ir dándole vueltas y recordando cuando ya no pueda salir por ahí a hacer el cámara, pues las disfruto así. Gracias. Félix tiene ganas de preguntar. No. Bueno, ¿el camarógrafo tiene alguna pregunta? Sí, un pequeño comentario. Ya el dron no ejerce la misma función que el gente, ¿no? Tenemos dicho que el dron es arriba. Nosotros estamos experimentando el dron como cámara. Sí. Y tenemos una película donde hemos utilizado solamente la cámara del dron. La bajamos, la situamos al pie, a la cabeza, como si fuera una cámara más. Exactamente. Es un experimento tremendo. De hecho, la mayoría de gente que tiene un dron lo usa con motivos de vídeo. Para lanzarse por un barranco haciendo unos que, para eso hay una habilidad de pilotaje. Yo no tengo ninguna, yo soy torpe, voy aquí, baja más, ya está. No necesito habilidad para manejarlo porque simplemente dirigirlo hacia la foto. Y de hecho, yo el dron lo vuelo por debajo de mis pies. O sea, en negativo. Porque en este caso, nunca se me ha dado la situación de que necesite volarlo porque quiero llegar a un sitio alto. En este caso, el dron está por debajo de donde yo estoy. Pero es una cámara que yo la desplazo donde quiero por las necesidades de este proyecto, porque si no yo prefiero ir andando. O sea, estamos hablando dentro de ilegalidad, porque no puede estar sin ver el dron. No, yo siempre lo tengo a la vista. De hecho, me acabo de sacar la titulación, la mejor que hay en España, que dice que el dron siempre tiene que estar a la vista y si vuelas con esa gafita, tienes que tener un operador que esté viendo el dron. Pero yo siempre, de hecho, donde estoy volando el dron estoy a 10 o 15 metros de él, lo estoy viendo siempre. Porque mi amigo Florencio, que es más kamikaze, sí que vuela el dron a kamikaze, pero yo no, yo vuelo lo tengo siempre a la vista. Se estrelló no por una negligencia, se estrelló porque eso es un pasillo estrecho, el agua sube y baja, y me di cuenta, no viento ninguno. No, pero las olas no te hacen... No, ninguna. El problema es que cuando vas a la ola, el aire que está ahí, luego cuando vuelve a subir, se va, que me di cuenta que la cueva acaba en un agujero, que ya entré, porque salían las palomas y no volvía. Digo, en algún sitio anido. Y me metí por el otro lado y la cueva tiene otro acceso. Entonces, es un canal de aire que cuando baja la ola, se llena de aire y cuando sube, lo retira. Entonces, el dron que estaba como un metro en la pared, lo arrimó y se murió. Pero no fue una
una iglesia haciendo un vuelo kamikaze. Yo volando soy torpito. Aquí, derecha, como si colocara la cámara con el trípode. Más aquí, más arriba. No, preguntarte si comparte la foto con alguien. ¿Compartir a qué se refiere? ¿A poner las redes sociales así? Por ejemplo. O quiero decir, si es por algún motivo especial, ¿no? Simplemente que las fotos son mías, las veo yo y punto. Yo de momento las comparto así como en eventos de este tipo o entre amigos, porque como decía, que me lo dijo Luis Aníbarro antes, este es mi Instagram. De hecho, antes de llegar aquí me escribió y me dice, oye, ¿tienes redes sociales en Instagram que están preguntarte para verlo, sacar algo de tal? Digo, no tengo. Y dice, se extrañaron, pero es que no tengo. O sea, tengo, pero no pongo nada de fotografía. Tampoco tengo muy grandes ambiciones. Francis. Sí, una pregunta, te felicito por la foto y comparto la pasión por las columnas. A mí cuando la fotografía de la rapadura me inspira visualmente, obviamente te inspira lo que estás viendo, porque es algo que posiblemente mucha gente no tiene acceso, ¿no? Y a mí me inspira, y esa es la pregunta, ¿te inspira el tema geológico, el de formación, el de estar, ese cosquilleo que te da cuando estás en la foto delante y sabes que estás ante una formación que tiene millones de años y que estás ahí y lo tienes, y tienes la luz, y tienes el dron, y tienes todo? ¿Te inspira esa formación, ese capricho de la naturaleza, como puede ser en este caso las columnas, o como puede ser en otro proyecto, un paisajista o un paisajista, que te inspira lo que está detrás de esa formación, no solo visual, sino un poco natural? Sí, así es. De hecho, yo muchas veces te inspiran determinados paisajes, pero no sabes exactamente por qué. Pero en este caso, como yo soy también un fan de la geología y del vulcanismo, pues cuando veo cómo se hicieron esas columnas y cuánto llevan esas columnas ahí viendo pasar el tiempo, pues por eso hice el trabajo, no por poner un título que viniera bien, sino porque es un título que creo que es el más adecuado para este proyecto, La frontera del tiempo. Y la frontera es, ¿cuál es la temporalidad? O sea, el tiempo geológico, el tiempo humano o el tiempo que hace, porque que yo sepa, nadie ha fotografiado eso, igual que te pasa a ti con la rapadura, que muy poca gente lo ha fotografiado, sobre todo a raíz de tu trabajo que salió en el National Geographic, porque no se conoce, porque es de muy difícil acceso. Y en relación a la pregunta te diré que yo hace muchos años que vi tu trabajo de la rapadura, porque también me emociona el vulcanismo. Tuve la suerte de estar en la erupción de La Palma en vivo y para mí no ha habido manifestación de la naturaleza más emocionante que ese. El que lo haya vivido lo entiende, si no es difícil, porque por muchas fotografías que haga, si vives un proceso como ese, es una emoción que no se puede plasmar en imagen. Y hace muchos años, cuando vi tu proyecto, se me ocurrió que quería, de hecho, contacté con Moisés Pérez, un fotógrafo de aquí del Portuense, digo, oye, ponme en contacto con Francis porque quiero hacer un trabajo de disyunción columnar en tierra comparado con la disyunción columnar en el mar que él hace, porque evidentemente yo el snorkel iba que chuta, porque... Y me pareció que se podía hacer un trabajo interesante mostrando el mismo paisaje submarino y sobre tierra, que no es sobre tierra, eso es intermareal. Pero hace muchos años que yo me acordé de ti por ese trabajo. En algunos casos, en La Gomera, por ejemplo, las columnas siguen. Sí, pero las de La Gomera son como más grandes, me parecen menos fotogénicas y más difíciles porque ahí sí que tienes que ir con un barco o con un dron y ponerte colgado de la pared. Pero las del Hierro a mí me parecen más sutiles porque tienen mucha más variedad. Las de La Gomera son más uniformes. Entonces, ¿esta cueva permanece virgen al hombre o submarinista? Yo creo que es muy difícil porque Francis lo podrá dar, porque es un brazo entre dos paredes que entra muy estrecho, pasa allí en Santa Úrsula la rapadura que se conecta con el mar, tiene un brazo muy estrecho, entonces el agua llega a subir 4 o 5 metros y no es que esté el mar malo, sino como se estrecha tal, sube 4 o 5 metros. Poder ir hacia submarinismo allí se podría, pero ir con ese sube y baja y encima hacer fotos lo veo complicado. Francis lo sabrá, que es un experto, pero no, yo lo dudo.
este de los Pérez no lo puede hacer, me imagino que... No, si Francis Pérez lo puede hacer, no se puede. Eso es evidente. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, amigos, muchas gracias. La segunda semana fotográfica se completa con otras 2 ponencias que espero que sean igual de brillantes como las 3 que hemos tenido ya y sobre todo que nos ofrezcan una visión diferencial de la fotografía. Hasta el momento hemos conseguido tener 3 estilos diferentes. Yo estoy seguro que Dámaso y Narciso nos ofrecerán otras 2 visiones igualmente brillantes pero diferentes de este arte. Gracias a todos y los espero mañana.